¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, esta es una charla breve y simple que trata de ser un momento de reflexión sobre este tema que incorporamos en el ejercicio, en este ejercicio de proyecto que de alguna manera diseccionamos en partes para poder estudiar en profundidad a la manera de laboratorio, diseccionando y desarmando un proceso proyectual que normalmente se hace todo a la vez y en conjunto, pero de manera didáctica y académica en este cuatrimestre diseccionamos y vamos fragmentando para poder poner el foco en cada tema y ir incorporándolos, sumándolos y complejizando, digamos, o haciendo cada vez más compleja el desarrollo de este proyecto que, como decíamos, continúa. Entonces, el uso, la idea de estas tres palabras, que es uso, necesidad y programa. En el diccionario, siempre es bueno cuando uno tiene unos temas, ver cuál es la definición en el diccionario, que muchas veces ilustra o ayuda a ver de qué se trata la cuestión. Uso dice acción y efecto de usar, ejercicio, práctica general de algo, modo determinado de obrar que tiene alguien o algo, empleo continuado y habitual de alguien o algo. Usar tiene una cantidad de definiciones, pero nos interesa quizás la tercera, que dice ejecutar o practicar algo habitualmente o por costumbre. Entonces el uso está relacionado a esta idea del hábito, ¿no? De las costumbres culturales, hábitos que se producen en el tiempo. Por otro lado, necesidad, ¿no? Cuando hablamos de programa, de uso, muchas veces se usa los términos, el programa de necesidades, ¿no? Que tiene un edificio. Necesidad, dice el diccionario, es el impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, ¿no? O sea, necesidad es algo que no se puede cambiar o que no se puede resistir. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida, ¿no? Y ahí aparece esta definición que es muy cercana a la arquitectura, ¿no? Creamos espacios, creamos ambientes, creamos espacios interiores que resuelven las carencias que como seres humanos tenemos para conservar la vida o para habitar confortablemente, por lo menos. Vitruvio, entonces, como ya mencionamos, esta condición de las tres condiciones que tiene que cumplir la arquitectura, habla de las firmitas, el utilitas y la venusta, ¿no? Que podríamos traducir como firmeza, comodidad y hermosura. Esta idea del uso ligado a la comodidad. Y Alberti, en su tratado en el Renacimiento, ¿no? Habla de necesidad y de comodidad. Entonces el uso está llevado a esta idea de comodidad, y comodidad está llevado a una idea de confort. La utilidad, dice, resulta de la exacta distribución de los miembros del edificio, de modo que nada impida su uso, antes bien cada cosa esté colocada en el sitio debido y tenga todo lo que sea propio y necesario. Y acá está este traslado entonces en el Renacimiento del uso a comodidad, ¿no? Poniendo al ser humano en el centro de
de la escena que se produce en el Renacimiento, y esta idea de la justa medida, ¿no? O sea, esta relación del confort en relación a ciertas escalas, proporciones y dimensiones que van a producir el confort. Y entonces, sintetizando aquí, esta idea de, digamos, Vitruvio firmitas, Alberti necesitas, esta idea de relacionar estas cuestiones a lo tectónico, ¿no? A esta idea de la construcción y los problemas físicos y de durabilidad, de ensamblaje de diversos materiales que produce la construcción, ¿no? Entonces, nuestro ámbito de trabajo en este ejercicio 2 fue tratar de poner el foco en la construcción, en la estructura, en el cerramiento, en los ensamblajes de estos materiales para producir finalmente unos espacios interiores habitables. Y ahora vamos a poner el foco en este segundo término, ¿no? En Vitruvio Utilitas, la comoditas en Alberti, y esta exigencia de comodidad, que la podemos entender entonces a partir de dos componentes. Uno que es la distribución, que tiene que ver con esta relación entre las partes del edificio, de los espacios, de cómo se conectan entre sí, cómo funcionan, y hace referencia a las dimensiones y a la organización de los espacios, de sus funciones, ¿no? ¿Qué relación tengo entre un dormitorio, un estar, la cocina, la expansión, etcétera? Y el otro es el confort, que garantiza que podamos realizar las actividades del habitar confortablemente, ¿no? Protegidos del clima, del frío, del viento, de la lluvia, de la nieve, etc. La privacidad, ¿no? Incluso, ¿no? Cómo habitamos interiormente y vamos graduando en ese cerramiento, por un lado el clima y por otro lado la privacidad. Bueno, entonces en su definición primaria, la arquitectura debe preocuparse por la satisfacción de las necesidades básicas de cobijo de la vida humana, ¿no? Y vamos a crear, en este caso, viviendas como derecho humano básico, ¿no? De habitar y de tener un espacio donde vivir. Y en ese sentido, esta imagen, que es de la película Dogville, de Lars von Trier, que les recomiendo que la busquen en internet y que la vean. Es una película que transcurre en un pueblo y ese pueblo está dibujado en el piso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pone en valor esta idea del plano como distribución, pero a la vez hay toda una arquitectura que desaparece y los personajes reproducen sus vidas en este pueblo y con la trama, digamos, de la película, pero en esta escenografía, que es simplemente el plano dibujado en el suelo, ¿no? Ese plano que por un lado nos cuenta los diferentes tipos de relaciones que hay entre las partes, entre el interior, el exterior, lo común, lo privado, y por otro lado con este volumen que desaparece y donde pone en evidencia toda la actividad, todo el uso, todas las formas de habitar que se producen en la arquitectura. Esta es otra escena, pero es muy interesante para ilustrar esto. Por otro lado, esta fotografía, que es una fotografía muy conocida del arquitecto Louis Kahn, dando clases en Yale, ¿no? Y haciendo una corrección de proyectos con sus estudiantes en el exterior, un día de buen clima, ¿no? Ahí debajo de la sombra de un árbol, ¿no? Por lo menos el profesor está debajo de la sombra del árbol, los estudiantes no.
una frase que menciona Kant diciendo que una escuela, ¿no? Kant profundizaba en encontrar la esencia del programa y cómo llevar esa esencia del uso a conformarlo como edificio, ¿no? A partir desde el programa. Entonces él decía que una escuela, que la esencia de una escuela era esto que se ve en esta imagen, que es un profesor y un grupo de estudiantes, alguien que tiene algo para decir, un grupo de estudiantes que quieren aprender un tema y una conversación, un diálogo, una relación que se puede dar ahí debajo de un árbol, ¿no? Eso es una escuela. Y es eso, esa actividad esencial que es un profesor, unos estudiantes en un espacio, es la escuela, es la institución escuela, y Kant se preocupaba por entender cómo trasladar como esa esencia del uso luego al edificio, ¿no? A convertir eso luego en tipología, de alguna manera. Y en esta otra imagen, que son unas escuelas experimentales que se hicieron en los años 60 en Holanda, que también eran unas escuelas a cielo abierto, ¿no? Y un poco ilustrando lo mismo, ¿no? Esta idea de bueno, qué es la arquitectura que arma el aula, ¿no? ¿Qué es qué es una escuela? ¿Qué es la escuela? Y en este caso, una escuela primaria, de un formato quizás más clásico de la imagen que veíamos antes, pero bueno, hay un pizarrón, hay una maestra que está en el frente, y unos pupitres, y ahí está conformado el aula, ¿no? Con un piso y un espacio que de alguna manera está conformado, ¿no? O escalado, con esta idea también de este otro tema que aparecía entre la distribución, pero la dimensión y la escala, y cómo quizás esa vegetación que está alrededor, más esa pared que conforma donde colgar la pizarra, van generando estos mínimos elementos que conforman y finalmente definen un espacio para aprender, para enseñar. Por otro lado, hay una célebre frase del arquitecto Louis Sullivan, ¿no? Un importante arquitecto de Chicago de fines de los años, digamos que fue de los que conformó en Chicago las tipologías del rascacielo y una arquitectura que de alguna manera empieza moderna o premoderna, que empieza a deshacerse de ciertos elementos estilísticos para entender esta idea de que la forma sigue a la función, o que la forma siempre sigue a la función, que decía Sullivan, que luego va a tomar Wright y continuar, pero que es una frase, digamos, para pensar, para entender, ¿no? Pero que de alguna manera los edificios surgen de cierta funcionalidad y que la forma no es una forma que viene dada por elementos solamente estilísticos o por elementos culturales formales, sino que es resultado de diferentes cuestiones, y lo planteaba en relación sobre todo a la naturaleza. Como en la naturaleza cada elemento tiene que ver con funciones finalmente estructurales, funciones, podemos pensar en un árbol y las forma y estructura como un solo elemento. Por otro lado, en Alemania, en Viena, en Frankfurt, digamos, se desarrollaron
una serie de estudios sobre la cocina, entendiendo esta idea de la funcionalidad, de la dimensión, del movimiento del cuerpo humano, entonces durante la década de 1920, las necesidades o la incorporación de la vivienda como tema en la arquitectura, la vivienda y la vivienda popular, digamos, un tema que de alguna manera no había sido parte de la arquitectura en la historia de la arquitectura occidental, sino que es uno de los temas que la arquitectura moderna incorpora como programa, como uso principal de proyecto, como programa. Empieza, entonces, en ese contexto, Margaret Schut-Litzky desarrolla la cocina de Frankfurt, lo que conocemos como la cocina de Frankfurt, en el año 1926, para el complejo de vivienda social Romerstadt del arquitecto Ernst May. Y ahí se produce esta relación de dimensión, espacio, función, relacionado a la dimensión y a las proporciones o a la escala del cuerpo humano, y cómo desarrollar una cantidad de actividades y de movimientos y de ideas de optimización de espacio, optimización del espacio de guardado de cada uno de los elementos para poder resolver en el mínimo espacio el problema de la cocina, ¿no? Organizar el trabajo diario de manera sistemática para resolver problemas de igualdad social. Por otro lado, los estudios de la misma época de Alexander Klein, donde la planta, entendida como distribución, pero entendida como una cantidad de movimientos que se van a producir en ese interior, empieza a ser un tema de análisis, de estudio y de búsqueda de eficacia, de búsqueda de menor recorrido, menor movimiento. Entonces, vemos acá en esta imagen esta idea de un mal ejemplo y de un buen ejemplo en unas tipologías que pueden ser de una arquitectura más decimonónica, de una arquitectura ecléctica, ¿no? Que vemos ahí con un bow window y un sistema de escalera que llega a un hall distribuidor, pero que es grande, ¿no? Que tiene ahí, no puedo marcar con el mouse. A ver si puedo así. Sí, Nacho, mira que se veía el mouse recién. Ah, ¿se veía? Yo no lo veo entonces. Lo que pasa es que yo no lo veo. Entonces no sé qué estoy... ¿Ahí se ve? Sí, ahí también. ¿No? Un hall central, ¿no? Donde se llega desde la escalera, y este hall distribuye a todos los ambientes de la casa. Y esta otra idea más de un corredor, donde más o menos el mismo programa se da de otra manera, pero donde los dormitorios empiezan a estar separados y unidos con un pequeño distribuidor, entonces empieza a haber un sistema de circulación, y si ustedes ven ahí, se entra, se va a cada lado de uno de la cama para poder acceder, ¿no? Entonces empieza a haber una cantidad de cosas que ustedes van a tener que ver ahora en sus proyectos, que implica, bueno, entender estas circulaciones, pero hasta luego entender cómo en una habitación, dónde pongo la cama, cómo está ubicada la cama en relación a la puerta, ¿no? Y cómo entro, cómo puedo ir a cada uno de los bordes de la cama para luego recostarme, etcétera, etcétera. Pero esta distribución entonces de 2 habitaciones con un baño, el corredor y el ambiente cocina,
separado de este ambiente comedor living, o sala de estar, ¿no? Entonces, esta serie de relaciones cortas, precisas, pero entrar, poder circular en este sentido, ¿no? O esta circulación acá que me permite entrar a la mesa o estar en el estar, pero sin atravesarlo, etcétera, etcétera. Este tipo de análisis ustedes lo van a tener que hacer en cada una de sus propuestas y ubicaciones. Finalmente, estos recorridos más cortos, hoy los podemos poner también en tela de juicio de otra manera, en relación a ciertas calidades espaciales, ¿no? Y esta idea de la eficacia, que fue como un tema de mucho desarrollo durante la modernidad, de alguna manera la retomamos, pero también de una manera crítica. Por otro lado, en esta que hablábamos recién aparece la idea del corredor. El corredor o el pasillo es una idea bastante contemporánea en la historia de la arquitectura. Entonces, el arquitecto historiador Robin Evans tiene un texto que después se los pasamos, o hay un fragmento traducido, y si no está el original en inglés, que se llama Figuras, Puertas y Pasajes. Habla de esta historia del corredor y cómo durante siglos cada habitación de una casa tenía puertas que abrían contiguas a las habitaciones siguientes. Las habitaciones más importantes eran aquellas que conectaban con mayor facilidad con puertas para diferentes lugares. Ahí Robin Evans estudia cómo desde finales del siglo XVII aparece en las casas de los ricos ingleses el pasillo, con el objetivo no solo de separar circulaciones, sino sobre todo de quienes circulaban, evitando que los señores y sus invitados se cruzaran con los sirvientes, ¿no? Pero también hay una idea de privacidad que produce esta conexión de ambiente con ambiente, con la idea del corredor, ¿no? Y en Buenos Aires podemos tener la relación con las casas patio, las casas chorizo, donde estas tipologías eran similares a este comentario, donde las habitaciones de más o menos 4x4, sin ningún tipo de equipamiento fijo que definieran su uso, se unían con las habitaciones contiguas y todas se vinculaban con puertas también a una galería, ¿no? Con lo cual uno podía circular por un semicubierto desde la galería del patio o ir uniendo habitaciones con habitaciones. En este caso, un ejemplo de Andrea Palladio, ¿no? Del año 1556, el Palacio Antonioni, en Udine, en Italia, ¿no? Y vemos cómo esta planta tiene ahí un sistema de escaleras, una serie de espacios que arman también la distribución y cómo los ambientes se van uniendo entonces entre sí. Fíjense que siempre estas puertas y de alguna manera esta circulación está puesta en el centro de las habitaciones, con lo cual las habitaciones se van a recorrer por su eje medio y van a estar equipadas en sus laterales. Pero vemos ahí entonces esta estructura muraria de cajas y de circulación que está incluida dentro de los propios ambientes. Y acá muestra otro ejemplo, entonces ya en Inglaterra, en el siglo XVII, ¿no? 1650-1667, en Berkshire, y ahí vemos cómo estas tipologías de casas palaciegas aparece la idea del corredor, ¿no? Entonces acá hay unas escaleras en las puntas, hay un hall, pero cada ambiente, si bien mantiene ciertas conexiones,
con lugares de servicio, y, etcétera. Pero el corredor empieza a ser entonces un elemento funcionalmente dimensionado solo para circular, independientemente de los ambientes principales y por los cuales se van a conectar de esta manera. Y esta idea del corredor, entonces, y de esta separación de ambientes, de alguna manera va a mantenerse en la arquitectura moderna. Y ahora luego, en estos últimos años, ciertas reinterpretaciones de estos espacios, de esta relación entre estos espacios principales o espacios de circulación, o incluso cierta relación con la arquitectura clásica, donde los espesores de muro eran de tal dimensión que luego permitía generarse ciertos ambientes de servicio dentro de esos espesores murarios. Y entonces esta casa de los años 2000, de los arquitectos portugueses Aires Matthews, que es una casa en Alvalade, en Portugal, y cómo este proyecto entonces retoma o lleva al límite esta idea de, por un lado, el corredor y por otro lado los ambientes principales, que a veces son espacios cerrados y que a veces son espacios de patios abiertos, ¿no? Como estos que vemos en blanco. Y cómo incluso en esos espesores aparecen también los servicios, como por ejemplo en este caso las habitaciones con sus baños, ¿no? Entonces podemos hacer como una clara lectura entre esta idea, ¿no? O entre esta concepción, digamos, de la distribución de los ambientes y del espacio, entre esta idea del corredor y de alguna manera acá una arquitectura contemporánea que hace una relectura de esos aspectos. O esta casa de los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros, que... Uy. Perdón, pero perdí la pantalla, ¿no? Que es la Casa Mora, donde de alguna manera aquí sí los espacios, digamos, hay como una concepción estructural que se puede ver claramente en este sentido, y cómo en esas lonjas, digamos, unidireccionales, se van armando diferentes espacios, se van incorporando patios, que a veces funcionan interiores, a veces hacia afuera, ¿no? La pileta, que incluso está afuera y está dentro, y cómo las conexiones entre esos ambientes se da a partir de circular por los distintos espacios. Retomando a Louis Kahn también en esta idea de su trabajo en cierta lógica de la esencia de las cosas, planteaba también que la arquitectura estaba conformada por dos tipos de espacios, que eran los espacios servidos y los espacios servidores. Los espacios servidos eran los espacios principales, aquellos que son el motivo por los cuales se construyen en dichos edificios, y los espacios servidores que complementan la actividad funcional de esos espacios principales. Como ejemplo, en un teatro, la platea de butacas, el foro y el foyer son los espacios principales, los espacios servidos. Los pasillos, camerinos, cubículos de proyección son los espacios servidores. Esta gran subdivisión muy amplia la ha trabajado Kahn en muchos de sus proyectos. En el programa, digamos, de una vivienda individual, podríamos decir que los espacios principales son los dormitorios, las salas de estar, el comedor,
y que cocinas, baños, lugares de guardado, depósitos, garaje, etcétera, son espacios servidores de esos espacios principales. Aquí otro ejemplo de esta reinterpretación, de esta conexión de ambientes. Con esto no queremos manifestar que la idea del corredor es una idea que tenemos que no usar o poner en desuso, sino simplemente marcar esta opción o estas lecturas contemporáneas de esa tradición constructiva o espacial o de ambientes anteriores al siglo XVII. Entonces, esta es una casa que también les recomiendo que busquen y analicen, que es de Luis Mansilla. Acá no puse el nombre, después en todo caso se los paso, porque no lo recuerdo ahora. Pero en esta casa... Esta. ¿Cómo se llama? Casa de Piedra. Sí, bueno, es la Casa de Piedra de Tuñón. Emilio Tuñón era del estudio Mansilla-Tuñón. Luego Luis Mansilla falleció hace algunos años y ahora es Tuñón Arquitectos. Es un estudio de arquitectos españoles que les recomendamos también conocer y estudiar. Pero ven claramente, les recomiendo que la busquen ustedes y que la miren, pero cómo es una casa con un doble muro de piedra hacia afuera, por eso el nombre, y cómo trabaja estos espacios que se van conectando, fíjense, de la misma manera que la casa que veíamos de Palladio, ¿no? Conectando por el centro de los ambientes y reemplazando el muro por estos espesores que incorpora estos espacios servidores, ¿no? Entonces tenemos los espacios servidos y principales puestos en este lugar, donde esto es un patio, un escritorio, dormitorio, estar, comedor, un espacio de circulatorio, y los espacios servidores que entonces empiezan a incorporarse en la conformación de esta especie de muros de gran espesor que incorporan ese lugar. Por otro lado, también Robin Evans plantea esta idea de que si algo describe un plano de arquitectura, es la naturaleza de las relaciones humanas que se producen, ¿no? Y veíamos en esos dos planos cómo en este caso digamos, la idea de privacidad, ¿no? O el concepto de privacidad que podemos entender atravesando estas habitaciones y pasando de una por otra, y donde en estas casas de ricos, ¿no? Sirvientes y todos circulan por el mismo lugar y atravesando la habitación para llegar al otro lugar, etcétera, ¿no? Como claramente es una forma de concepto de privacidad muy diferente a 2 siglos después. Y finalmente, este ejemplo de un conjunto de viviendas en Suiza, que es de los años 70, y esto está tomado de un libro que también es muy recomendable para esta etapa, que se llama Casa Collage, que por ahí se los podemos pasar también, de Peré. Xavier Montains. De Javier Montains. Xavier Montains. Sí, gracias. Sí, es un librito un librito chiquito, muy interesante, de alguna manera
genera toda una serie de planteos y de observaciones y de notas muy cortas de repensar de manera contemporánea una cierta crítica a este funcionalismo propuesto a principios del siglo XX por cierta arquitectura moderna o lo que luego se llamó arquitectura funcionalista, ¿no? Entonces, una serie de críticas contemporáneas o de una forma, digamos, de poder repensar o rever ciertas condiciones de esa arquitectura funcionalista. Y este ejemplo, entonces, en esta idea de que lo que describe un plano son las relaciones humanas que se producen ahí, estas unidades de tipología que si la vemos, tiene esta caja de escalera con núcleos, y la unidad es esta. Y son unas unidades pensadas para parejas con hijos, donde cada miembro de la pareja tiene su cocina y su estar, entonces la madre vive acá, el padre vive acá, y los hijos alternan entre esas dos ambientes principales. Entonces hay una habitación principal para cada miembro de la pareja y habitaciones para los hijos, pero en esta idea que quizás es bastante común a veces pensar en parejas que duermen con habitaciones separadas. En este caso son habitaciones, cocinas, living separados y este espacio comunitario para compartir con los hijos, ¿no? Entonces entender cómo esta idea, este plano, esta organización es una resolución para un determinado tipo de familia. Y normalmente pensamos o se siguen pensando muchas veces los conjuntos de viviendas para una familia tipo, de padre, madre y dos hijos quizás. Pero si nos ponemos a ver los censos de la Ciudad de Buenos Aires, de los últimos censos de la Ciudad de Buenos Aires, de los 3 millones de habitantes, la familia tipo es un 30%, por ejemplo. Y el resto de las conformaciones familiares o agrupaciones para los tipos de vida que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, como una metrópolis, o que puede ser muy similar a cualquier otro tipo así de gran ciudad. Hay un gran porcentaje de gente que vive sola, hay un porcentaje importante de familias ensambladas, donde son parejas que tienen hijos de otros matrimonios, hijos propios. Entonces hay hijos de otros matrimonios que viven determinados días de la semana con ellos y otros días no. Entonces, ¿para quién estamos haciendo estos conjuntos de vivienda? ¿Quiénes son los habitantes? ¿Cómo podríamos pensar esto? Es uno de los problemas o uno de los temas que tenemos que incorporar. Ahora, por otro lado, estamos pensando edificios genéricos, edificios que no son casas particulares hechas a medida, donde las podemos diseñar como un traje, ¿no? Tomando la sisa y tomando la dimensión de cada una de las partes para adaptarse a un cuerpo, sino que van a estar producidas en serie, ¿no? Como la ropa industrial, que la mayoría usamos, ¿no? Donde hay talles y nos adaptamos a eso. Entonces, ¿cómo serían estos conjuntos de vivienda o estas viviendas colectivas que tienen que, por un lado, generar tipologías genéricas que se tienen que poner en un mercado, ¿no? A disponibilidad de los usuarios, pero que a la vez, ¿quiénes son esos usuarios y cómo los que no conocemos al momento de producir un edificio de esta manera? Entonces ahí aparece la idea de flexibilidad, de adaptabilidad, ¿no? De cómo generar estructuras que puedan, a partir de un módulo mínimo, sumarse, generar unidades más grandes, más pequeñas, ¿no? Y conformar un sistema que de alguna manera pueda ir permitiendo adaptarse a esos diferentes requerimientos finales de programa. Por otro lado, cuando proyectamos,
estamos proyectando cómo entonces van a vivir las personas, y como veíamos en esos estudios de movimiento, estamos proyectando finalmente hasta cómo se van a mover en un espacio, ¿no? Y acá una propuesta, una idea que dice en el libro Los Hechos de la Arquitectura, que escriben Alejandro Aravena junto con Fernando Pérez Oyarzún. Dice, la fuerza de la realidad siempre termina por acusar el desenlace entre el proyecto, lo que se imaginó que habría de ocurrir, y la vida, lo que ocurre, ¿no? Entonces siempre nuestros proyectos, o los proyectos de arquitectura, de ciudad, de espacios, van a estar tensionados entre estas dos cuestiones, ¿no? Entre el proyecto, lo que ustedes imaginen de cómo las cosas van a funcionar, y lo que luego la vida le va a producir a esos edificios, y normalmente aparece lo inesperado, o aparecen otras formas de usar lo que habíamos proyectado. Y esta imagen, que es de un parque diseñado por Burle Marx, no sé si conocen a Burle Marx, pero también les recomendamos a todos que investiguen sobre Burle Marx. Burle Marx es el paisajista de la arquitectura moderna, es el paisajista moderno, es brasileño, y ha proyectado muchos parques y paisajes fundamentalmente en Brasil. También hizo alguna cosa aquí en Argentina. Pero bueno, esta idea de este diseño, ¿no?, que pensaba solado a partir de unos baldosones circulares, y cómo producía un recorrido, ¿no?, que en este parque, desde esta vereda, había que recorrer de esta manera, ¿no?, pasar por este espacio y volver a salir por aquí. Y por otro lado, ¿no?, la fotografía que muestra la huella del recorrido más corto que busca, que finalmente busca la gente cuando usa un lugar o un espacio, ¿no? Y esto lo podemos ver en muchas plazas, espacios, a veces espacios vacíos, plazas, lugares que uno recorre y ve esa huella producida por el andar, y cómo esa huella siempre va a encontrar ese recorrido más corto, ¿no? Entonces, Sacriste, en el libro Charlas a Principiante, Eduardo Sacriste, es un arquitecto argentino muy interesante, y escribió un libro que les recomendamos también, que se llama Charlas a Principiantes. Y en ese libro hablaba de este tema particular de los espacios exteriores, ¿no? Y cómo él mencionaba como un arquitecto que decía que para los espacios exteriores había que dejar que primero la gente camine, que marcara la huella, y luego construir el camino donde esa huella estaba armada. Y Sacriste decía en ese libro, dice, no, nosotros como arquitectos tenemos que poder entender esta idea de estos recorridos cortos, y nosotros tenemos que poder prefigurar de la menor manera posible esas situaciones, porque por eso somos proyectistas. Bueno, esta imagen o esta idea que está producida sobre este caminito y un espacio exterior, no es que la queremos referir solo a eso, ¿no?, sino es entender este concepto para trasladarlo a la arquitectura en general, ¿no?, a cómo se van a usar estos corredores que plantean los diferentes ejercicios, ¿no?, cómo se van a usar estos patios, estas cocinas, estos estares. Finalmente estamos reproduciendo cómo va a funcionar una vida ahí, ¿no?, que quizás es la que veíamos en estas primeras imágenes de Lars von Trier, ¿no?, esta escena, cómo la estamos proyectando, cómo vamos a afectar y manejar esas relaciones, es parte de nuestro proyecto. Tenemos que tratar de prever la vida, de generar espacios flexibles para que de alguna manera se puedan adaptar a la mayor cantidad de situaciones y de usos posibles.
Por otro lado, Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto chileno, decano por muchos años de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Chile, dice que la arquitectura no ejerce su dimensión de útil solamente respondiendo a unas demandas, ¿no? A unos requerimientos de la acción humana que ya existían previamente a ella, ¿no? Por el contrario, la arquitectura participa activamente en la configuración de esos actos y los hace aparecer como tales, ¿no? Entonces acá estamos casi como en lo opuesto de la idea anterior, ¿no? Como de alguna manera la arquitectura tiene que prever la vida y tiene que luego va la vida a pasarle por encima, y por otro lado la arquitectura va a activar la vida, ¿no? Y por otro lado la arquitectura va a generar posibilidades de acción, posibilidades de uso que antes no existían, y que si la arquitectura no las produce tampoco van a existir, quizás. Y en este sentido vemos dos imágenes del mismo lugar, ¿no? Lo que hoy es la Reserva Ecológica de Buenos Aires y esta idea de este paseo por esta reserva natural que tiene hoy el borde ahí en la zona sur de Puerto Madero, y esta situación a principios o a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, ¿no? donde esta costanera era un balneario, ¿no? Bueno, más allá de las condiciones del agua, que también son muy diferentes de aquella época a ahora, ¿no? Pero esta idea de la generación de este espacio público, que entonces va a generar un determinado tipo de uso, o la generación de una reserva ecológica que puede producir otras cualidades y otras condiciones de uso también, pero diferentes. Y acá de nuevo, entonces sí, aparece el libro de Casa Colax de Javier Montelles y de Pérez Fuertes. Entonces, volvemos a recomendar. Y esta idea, ¿no? En relación al funcionalismo de subvertir o de usar mal, ¿no? Usar una cosa de otra manera de la que estaba prevista es un tipo de acción crítica a la que deberíamos estar atentos, ¿no? Y en ese sentido remarca la actitud que tienen los niños para usar las cosas de una manera no predefinida, no prefigurada. ¿No? Entonces dice, los niños son maestros en usar mal las cosas, más variadas para jugar, ¿no? Y nos enseñan la ambigüedad de muchas cosas al atreverse a usarlas de otra manera. Y este pictograma de la película Mi tío, de Jacques Tati, otra recomendación, busca en el cine de Jacques Tati y particularmente esta película, muestra esta relación entre una familia que vive en una casa moderna, muy funcional, y el tío que vive en otro contexto, casi en una guardilla, donde se llega de maneras muy, muy complejas, pero esta relación entre forma, función y comodidad, ¿no? Y bueno, esta idea en esta imagen, ¿no? Este sillón que era muy incómodo, que lo termina volcando, y al volcarlo en esa forma encuentra un uso cómodo de una especie de poltrona ahí para poder dormir un momento. En esa misma línea, estas imágenes del diseñador Bruno Munari, ¿no? que hizo esta obra que se llama Formas de uso de un sillón incómodo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la misma idea, esta idea de esta pieza, de este objeto que se va rotando, moviendo y transfigurando para poner en foco de nuevo esta tensión, ¿no? La tensión en cómo estuvo proyectado este elemento para funcionar de determinada manera, y estas otras formas, ¿no? Como mirada crítica de entender otras posibilidades de uso, ¿no? Entonces, cómo ustedes como proyectistas en este momento tendrían que estar atentos a eso, ¿no? Y esta obra, este sillón, este sillón de Werner Panton, de los fines de los años 60, que propone un objeto
de alguna manera casi más abstracto, ¿no? Planteando, probablemente sea incómodo también, pero planteando estas diferentes relaciones y posibilidades que ponen también de manifiesto esta tensión entre forma y uso. Y confort, ¿no? Y confort y comodidad. Esta posibilidad también de redefinir los usos establecidos. Esta es una imagen del proyecto de Golden Lane en Inglaterra, de Alison y Peter Smithson. Son un conjunto de viviendas para estudiantes, ¿no? Donde tiene un corredor que deja de... que no toma la dimensión de la medida mínima definida por el código para poder circular, sino que le produce un acceso por un corredor, unas calles en el aire, que simplificando y resolviendo con menos corredores en altura a partir del corte, como desde un piso entrar a nivel, a un piso superior y un piso inferior, y entonces, de alguna manera, la medida de 3 pasillos en altura, ponerlo en un solo piso, como una calle en el aire, y esta idea de calle como idea de espacio público, como idea de lugar donde se pueden producir diferentes acontecimientos. Y acá esta fotografía que ilustra una escena de un almuerzo de unos estudiantes en un banco en esa calle corredor, ¿no? O este edificio del arquitecto, el edificio Altamira del arquitecto Rafael Iglesia, construido en Rosario a principios de los 2000 o fines de los 90, que de alguna manera reinterpreta la idea del palier o la idea de un espacio donde la salida del ascensor se produce en el balcón terraza, ¿no? Entonces, la unidad interior es esta, un espacio ambiguo acá que lo llama baulera, ¿no? Entonces, el ascensor sale a una terraza en vez de salir a un pasillo, corredor oscuro, sino que esta posibilidad del ascensor saliendo igual a una sola unidad, oficina o vivienda, ¿no? Un programa ambiguo, que puede ser tanto vivienda como oficina, sale un espacio de expansión y a partir de ahí se entra a ese interior. Y por otro lado, este ambiente que se conecta por fuera o que se conecta por el semicubierto y que puede producir diferentes tipos de uso. Y una escalera que permite a la vez de funcionar como escalera de emergencia, como escalera colectiva, permite con un contratramo ir conectando diferentes unidades, con lo cual uno con esta escalera fue un revés, puede unir 2 o 3 unidades para un solo propietario. ¿No? Esta idea entonces de salir del ascensor a la terraza y la terraza como lugar. Bueno, para seguir avanzando también del libro de Casa Collage, esta otra, el libro son como todas pequeñas ideas, observaciones y reflexiones, todas cortitas y precisas. Esta se llama La habitación sin nombre, ¿no? Y esta idea de la indeterminación de la utilidad, ¿no? Entonces, un poco esto que veíamos acá no llega a ser un dormitorio, ¿no? Por lo menos no en ese formato clásico. Entonces, podría ser una habitación sin nombre, ¿no? Un espacio que no esté definido por el equipamiento, que no esté determinado por las dimensiones para una sola actividad, sino que quizás en un sistema de departamentos o de ambientes donde tengo dormitorio, cocina, comedor, etcétera, tengo una habitación sin nombre, un lugar donde cada usuario va a poder hacer la actividad que requiera o que se imagine, ya sea una habitación más, un espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también esta idea del nombre de los espacios
hacen a la determinación de las cosas, ¿no? Y ahí podemos volver a retomar el ejemplo de la Casa Chorizo y cómo la Casa Chorizo, de alguna manera, eran todos espacios genéricos donde ninguna tenía un nombre, ¿no? La sala muchas veces, o las habitaciones, o muchas veces esos espacios se transformaban donde cada habitación era una vivienda en los conventillos, con la misma configuración o muy similar. Cada habitación en realidad era una casa, o a veces todo era una sola casa, ¿no? En esta idea de la indeterminación de las cosas, también mencionar este proyecto de Smiljan Radic, que es un proyecto no construido en el Paseo Altamirano, en Valparaíso, en Chile, un concurso. Y él dice ahí, el espacio de lo colectivo, de lo cotidiano, lo no proyectado, o bien lo ha sido con cierto descuido, casi siempre se presenta con dislocación de sus funciones, ¿no? Dice, lo previsto como baranda se transforma en plataforma para practicar skate. La fila de asientos en una gradería de espectáculos. Un banco en cama. Y por estas latitudes, cuanto más preciso sea el diseño del mobiliario urbano, mayor es la pérdida de sus límites funcionales y la velocidad de su deterioro, ¿no? Entonces él plantea ahí un espacio de paisaje donde el equipamiento son una serie de rocas que trae de otro lugar y que las va colocando, y luego con un sistema, produce un sistema de pérgolas, de alguna manera diseñadas con esta maqueta producida a partir de desarmar clips metálicos, ¿no? Produce un nuevo paisaje sobre la costa, sobre el mar en Valparaíso, en Chile, a partir de esos dos elementos, ¿no? De una pérgola, pero básicamente sobre este elemento que coloca sobre el suelo, que son unas rocas, que entonces activan el paisaje de determinada manera, van a tener un envejecimiento bueno, y estas rocas van a usarse de diferentes maneras para sentarse, apoyarse, recostarse, pero a la vez no dejan de ser un elemento que constituye un paisaje, ¿no? Por otro lado, retomar esta idea de que proyectamos para otros, es necesario entender la forma de vida de la persona, de las personas o de la sociedad para quien se proyecta, ¿no? Y esta imagen de una mesa japonesa, ¿no? Que está a 40 centímetros del suelo, produce una situación cultural que tendríamos que entender para poder proyectar, ¿no? Entonces, muchas veces podemos cometer el error de proyectar para nosotros mismos. Cuanto más podamos comprender al otro, o cuanto más podamos comprender que el otro es otro y que va a ser diverso, quizás más flexible podremos ser con los espacios que proyectemos. Bueno, vamos acercándonos al final. Falta un poquito. Aparece acá entonces el programa. Muchas veces iniciamos nuestros trabajos en la facultad con un programa. Los concursos de arquitectura tienen un programa. Programa viene de la idea de programación y es una fase en que se ponen a punto, después de ciertos análisis previos, las opciones básicas de las cuales deberá partir posteriormente la proyectación, ¿no? Dice Quaroni en su libro 8 lecciones de arquitectura. Entonces, el programa arquitectónico es la interpretación del arquitecto de las necesidades y aspiraciones del mandante o el comitente, ¿no? Hablábamos antes de que la arquitectura surge de las necesidades y el uso, ¿no? El programa es una elaboración que hace el arquitecto, que hacemos los arquitectos,
de esas necesidades y usos básicos que va a requerir determinado proyecto. Algunas veces esa interpretación programática de esas necesidades y usos las hace el mismo arquitecto que va a proyectar. Entonces, cuando llega al estudio un cliente que quiere hacer una casa, bueno, nos va a contar cuáles son, cómo vive, vamos a tratar de entender cómo vive, cómo son los miembros de la familia, qué necesidades tienen, qué actividades hacen. Y vamos a elaborar de alguna manera ese programa que va a incorporar distintos espacios, ambientes. Esos espacios van a estar dimensionados, vamos a generar unas ciertas dimensiones, metros cuadrados, volúmenes, metros cúbicos, y también determinados tipos de relaciones que cada una de las partes va a tener entre sí. Entonces, quizás la cocina va a estar cercana, va a tener un tipo de relación con el comedor, pero el comedor va a estar relacionado con la sala de estar, no sé, y etcétera, etcétera. En edificios institucionales o en edificios de programas más complejos o más grandes, muchas veces el programa está elaborado por un arquitecto, pero que no es el que luego va a hacer el proyecto, ¿no? Entonces, en un concurso de arquitectura, por ejemplo, los asesores del concurso son los arquitectos que, junto con el comitente, que es el que encarga el trabajo, elaboran ese programa de necesidades, con el cual luego se llama concurso para que muchos arquitectos desarrollen sus proyectos y hagan sus propuestas arquitectónicas sobre la base de ese programa que estuvo elaborado sobre las necesidades y usos del demandante o del comitente. ¿Se entiende aproximadamente eso? Muchas veces, en la facultad, el equipo docente elabora ese programa o esa relación de espacios o elementos y son volcados a los estudiantes como puntapié de arranque del trabajo. Nosotros intentamos que ustedes, que en la mayoría de los casos, haya una instancia también de los estudiantes de reflexionar sobre las necesidades de ese programa y de dimensionarlo, de entender. Entonces les proponemos a ustedes que en cada uno de sus proyectos elabore el tipo de tipología que van a tener, para quién va a ser, qué metros cuadrados, cuánta superficie, y etcétera, como parte del proyecto, ¿no? El programa muchas veces puede venir como un listado, ¿no? Que tiene cada una de las partes y dice cuántos espacios, cafeterías, 3 de 35 metros cuadrados, ¿no? Y con un tipo de, en este caso marca también, no sé, algunas condiciones, como un tipo de iluminación, un tipo de ventilación o determinados requerimientos que ese espacio pueda tener, ¿no? Entonces acá hay diferentes, como formato de listado. Ese listado muchas veces puede transformarse en diagramas y esos diagramas empezar a ser parte ya también de casi de una organización del edificio. Porque acá vemos que la cocina, la lavandería, ¿no? Hay un hall verde que está acá en grande, que entonces es un elemento importante dentro del edificio. Hay un acceso de empleados que está vinculado a toda esta zona de servicios, desperdicios, sala de máquinas, calderas, cocinas. Hay un acceso, esto está hablando de un hospital o de un programa médico, hay un acceso acá de médicos, entonces tienen una recepción, hay una sala de cafetería, un lugar para cambiarse, un lugar de esterilización. Hay una entrada, hay un acceso de emergencias, entonces, que tiene por acá y que tiene que estar vinculado con determinados momentos, pero también desde el hall se tiene que poder llegar. Entonces, este diagrama va mostrando, primero, en tamaño, porque están proporcionados en superficie ya cada uno de estos metros cuadrados que está descrito en el listado, y también se va marcando cuáles son las relaciones, qué espacios tienen que unirse con cuáles, ¿no? Con lo cual, esta elaboración del programa, en muchos casos, puede empezar a ser una forma ya de proyecto, ¿no? Donde se empiezan
a relacionar esas partes entre sí. El programa debe representar las necesidades del comitente, el cliente. Debe representar las necesidades específicas de espacios y de usos. El programa es un predimensionado de los espacios requeridos, ¿no? Que luego el proyecto podrá ajustar o modificar de acuerdo también a su propio planteo. El programa es una estructura funcional, ¿no? De relaciones entre las partes. El programa es un significado social también, es decir, político, que esa estructura debe adquirir dentro de la ciudad. Un hospital, un teatro, ¿no? ¿En qué sector de la ciudad? ¿Para qué fragmento de la sociedad? Etcétera, ¿no? Entonces, el programa es un hecho político y un significado social. Vivienda pública, ¿para quién la hacemos? También dónde, ¿no? Y con qué características, ¿no? Lo convierte también en un hecho político. El cliente o mandante o comitente, ya sea una persona o una institución, también le describe al diseñador, al proyectista, los recursos de los cuales debe partir, ¿no? También esto es otra idea importante. Partimos de ciertos recursos, como son el terreno o el lugar donde se va a poder construir el edificio, construcciones o construcción existentes, el presupuesto asignado, ¿no? Un tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Todos estos temas muy importantes también son partes del programa de necesidades de un edificio. El programa de necesidades servirá de guía en la siguiente etapa, pero están siempre sujetas a un cierto grado de modificaciones posteriores según vaya avanzando el proceso de proyecto. Bueno, volviendo entonces, ahora entendiendo lo que es el programa, Louis Kahn planteaba esta idea de que el proyecto es una interpretación y una reescritura del programa. Entonces Louis Kahn dice, la arquitectura no es la mera manipulación de áreas, no es tomar todas esas superficies y ponerlas una al lado de la otra, sino que la arquitectura es la reescritura del programa para hacer la arquitectura detectable. Habla de la construcción conceptual como es la idea de la reorganización creativa del programa, planteaba él. Y el caso de la biblioteca de Exeter, proyectada y construida por Kahn, explica esta idea, ¿no? Y él plantea que la biblioteca comienza, así como Kant decía que el aula era estas personas reunidas en torno debajo de un árbol para hablar de un tema o para transmitir un conocimiento, y en eso encontraba esa síntesis como un poco absoluta, originaria. Él plantea acá que la biblioteca comienza con una persona, un hombre, una mujer, que toma un libro, lo lleva hacia la luz, ¿no? para leer. Y un poco la organización, entonces, de la biblioteca tiene que ver con esa idea. Entonces, Kahn aquí, en este proyecto, arma un espacio central, 4 grandes núcleos, que son escalera, ascensor, depósitos. Todos los depósitos de libros están, entonces, en el interior de la planta, ¿no? Retomando acá, entonces, en estos 4 lugares, están los L, ¿no? Las estanterías con todos los libros. ¿Para qué? Para poder llegar, tomar un libro y ir hacia la luz, ¿no? Ir hacia el perímetro, donde se va a poder realizar la lectura, ¿no? En un estado de confort. Y él hace esa síntesis, hace esa relectura, hace esa interpretación del programa y la transforma en edificio. Entonces, sobre esta estructura ordenada, sobre una estructura genérica, organiza
estos elementos verticales y transversales que generan ese hueco, ¿no? Que va a producir la ventana, que va a producir ese espacio donde la luz va a entrar, y este antepecho, esto tiene una especie de altura doble, y ahora vamos a ver cómo en realidad este antepecho que se ve acá es un mueble que va a conformar desde el interior el espacio de lectura. Bueno, aquí esta galería perimetral, en este caso el uso del ladrillo y el hormigón como materiales de trabajo. Este es el espacio central, ¿no? Desde el cual se produce el acceso. Ahí vemos los diferentes anaqueles, ¿no? Y los depósitos entonces que dan a este espacio central. Y este mueble que veíamos como antepecho alto, en esta especie de doble altura, ¿no? Que generaba desde fuera este antepecho con estas dos pequeñas ventanas que producen el mueble, ¿no? Con la sala de lectura individual, ¿no? Con un espacio, con un escritorio para la lectura individual en esa ventana que conforma la entrada de luz, ¿no? Con un diseño muy fino. ¿No? Y volvemos a ver desde afuera ese artefacto que construye la envolvente, pero a partir de esta idea del programa o de esta reinterpretación del programa. Y Alejandro Aravena, que es un arquitecto chileno, pero retomando a Louis Kahn y a esta forma de pensar de Louis Kahn, dice: si la vida es continuidad de situaciones elementales, si una situación es la continuidad de actos, si la arquitectura intensifica los actos y articula situaciones, si una situación es lo que estructura un programa arquitectónico, y si un programa es el sentido de un proyecto, entonces podría decirse que el programa, más que un listado de recintos, es un listado de actos, de acciones, o la construcción de una serie de situaciones elementales. Dice él elemental porque su oficina se llama Elemental. La arquitectura, para satisfacer el encargo que la origina, ha de interpretar la vida misma, estando de acuerdo con ella, intensificándola y buscando eventualmente hacer aparecer dimensiones aún no formuladas de ella, ¿no? Entonces, sintetiza varias de las cosas que estuvimos viendo, esta idea de que la arquitectura se origina en un encargo, que la origina en un uso, ¿no? En una institución, ¿no? En la escuela, biblioteca, vivienda, habitar. Tenemos que interpretar la vida misma, ¿no? Para que nuestros edificios puedan acompañar la vida y no ponerse en tensión con ella, sino que la facilite, que la haga cómoda, que la haga bella, que la haga buena. Y entonces digo, estando de acuerdo con ella, a la vez haciéndola lo más intensa posible, incluso ya como fin último, encontrando nuevas dimensiones para la vida misma. Entonces, en esta misma idea de Kant, de pensar que el aula es ese espacio alrededor del árbol, que la biblioteca es tomar este libro y llevarlo a la luz, Aravena plantea ahí en ese texto que si él tuviera que proyectar un aeropuerto, ¿no? Que hoy son unos sistemas, unos edificios que están muy acotados a partir de todas las secuencias de seguridad que hay que traspasar para llegar de un lado al otro, ¿no? Migraciones y sobre todo desde los últimos años cuestiones de control y de seguridad para los atentados o ese tipo de situaciones. Él plantea que todavía en nuestras latitudes, en Sudamérica, viajar es un acontecimiento y que esta idea de los familiares recibiéndose, despidiéndose, son el acontecimiento que se produce en el aeropuerto y que si él tuviera que configurar un aeropuerto, tomaría ese tema como elemento de trabajo de cómo generar un aeropuerto que además de cumplir con todas esas relaciones técnicas, tanto de
de la entrada y salida de embarque sobre los aviones y esas escalas y todos los problemas de seguridad del otro lado, cómo producir esta posibilidad que antes tenían los viejos aeropuertos de subir a la terraza y aún hasta intentar esta idea de que uno está saludando al familiar que se va y que lo está mirando desde ahí arriba. Bueno, y para ir terminando, esta última idea o concepto entre el contenedor neutro y el espacio indeterminado, ¿no? Entonces, cómo proyectar hoy para estos espacios genéricos, estos proyectos en escalas de formatos industriales, de producir vivienda de manera genérica, o muchos otros espacios que también requieren usos como los espacios de trabajo, o muchas veces incluso los museos, que se tienen que adaptar a diferentes muestras. Entonces, esta tensión entre este diseño a medida para un programa que podríamos pensar o simular, que podríamos conocer a la perfección, si bien nunca lo vamos a conocer, o esta idea de pensar espacios para usos y formas que no conocemos, ¿no? Entonces, la idea del contenedor neutro y del espacio indeterminado pueden ser dos herramientas para pensar nuestros proyectos. Y en ese sentido, este collage del stand del Salón de Otoño de 1929 de Charlotte Perrin, ¿no? Donde aparece acá este espacio genérico o esta idea del mueble, el mueble como un elemento que que puede definir el uso y el espacio, ¿no? Pero no de manera fija, sino de manera móvil, que es lo que lo define como término, ¿no? Y el mobiliario como forma de activar estos espacios genéricos o indeterminados, o contenedores neutros y espacios genéricos, y cómo el equipamiento, el mueble, de una manera flexible, permite que cada usuario termine de configurar y de determinar y de dar forma a ese espacio para la vida de cada quien. Y en ese mismo sentido, mostrar también este ejemplo que vimos antes, que es la 50-50 House, proyecto de Mies van der Rohe de los años 50, ¿no? Y como vemos acá, esa estructura mínima, esa envolvente, llevada también a un extremo de elementalidad, ¿no? De elemento mínimo, quizás podríamos pensar que necesitaría algunas capas para proteger diferentes orientaciones, sol, etcétera, o generar situaciones intermedias, pero esta idea de llevar al mínimo la envolvente en relación a la estructura, y cómo vemos que lo que aparece por detrás, adentro, en ese collage, son elementos de mobiliario, que son los que van generando la propia definición de los espacios en relación al uso, ¿no? Entonces aparece un mueble por acá con dos camas, aparece un núcleo húmedo, quizás con más jerarquía, que resuelve en una barra muy larga acá la cocina, unos baños, un sector de servicio, ¿no? Otra cama por acá que resuelve otro dormitorio. Entonces, elementos móviles, ¿no? Otro mueble que organiza dos espacios, ¿no? Unos sillones que entonces organizan la zona de estar, y un exterior, ¿no? Otro mueble por ahí que va apareciendo. Y esta idea, entonces, llevada al límite quizás en este proyecto, y por eso es tan didáctico, entre las 4 columnas que sostienen la cubierta, ¿no? El solado modulado que organiza el piso, el cerramiento llevado a ese mínimo elemento que es un cristal, y estos elementos del mobiliario, ¿no? Casi con dos jerarquías, con una jerarquía del núcleo húmedo que organiza baños y cocinas y unas ciertas instalaciones que entonces no, de alguna manera son más fijas, y estos elementos móviles que si ustedes van a buscar en la página del MoMA, hay bastante documentación sobre este proyecto,
y van a encontrar cómo hay muchos dibujos que van estudiando diferentes formas de organización de ese mismo espacio, de esa misma estructura, a partir del mobiliario por un lado y del núcleo húmedo por otro, ¿no? Ese núcleo húmedo que podríamos también releer en este formato de Louis Kahn de espacio sirviente y espacio servido como espacio principal, pero ese espacio principal servido a partir de mínimos elementos como algunos tabiques livianos o muebles, bibliotecas con un determinado espesor, que además produce lugares de guardado, va definiendo sectores de uso dentro de ese espacio, ¿no? Y quizás en el ámbito del espacio del espacio de trabajo y la oficina o el espacio terciario, es uno de los lugares donde más se ha desarrollado con mayor intensidad esta idea de la flexibilidad y del mobiliario, el tabique como organización del espacio. Entonces, no sé, está esta imagen, pero podría haber cualquier otra. Estas son las oficinas Johnson Wax de Frank Lloyd Wright en Wisconsin de fines de los años 30. Estas columnas hongo que producen ahí un cielo raso con una iluminación, ¿no? Esta estructura genérica que entonces tiene que ver con una conformación que tiene en cuenta el uso, porque estas columnas van a tener determinadas proporciones en relación a temas estructurales, físicos, de la gravedad, del viento, etcétera, a la vez unas proporciones que permiten organizar determinadas dimensiones que van a producir el espacio de trabajo, y ahí es donde el escritorio mueble es el que finalmente produce ese pequeño espacio de habitar que está conectado y determinado y que se puede modificar y transformar todo el tiempo, ¿no? de diferentes maneras, ¿no? Y estos estudios de Quick-Burner, Kim, ¿no? que son esta idea de plantas de oficinas, paisaje, ¿no? Son plantas ya de grandes profundidades, y cómo la planta libre gana profundidad para convertirse en oficina de paisaje, la organización del trabajo gana en complejidad, mutabilidad, flexibilidad, la posición de los equipos de trabajo y los nexos temporales que se establecen entre sí, mutan, cambian, permite adoptar infinitas combinaciones, un techo o suelo técnico, ¿no? Una nube energética isótropa, ¿no? Porque por el piso y por el techo viajan las tecnologías, ¿no? Y las redes que permite que todo este sistema de trabajo funcione. Permite un creciente catálogo de elementos móviles, mesas, sillas, particiones, sistema de comunicación, que que colonice y que permita la forma cambiante de este paisaje de oficina, ¿no? Esto está tomado del libro Técnica de Arquitectura de una ciudad contemporánea de Ábalos y Herreros. Y la pregunta sería, bueno, ¿de qué manera podemos intensificar o tomar estas lógicas del mobiliario, de lo dinámico, de enchufar y de desenchufar, ¿no? para repensar la vivienda? Y retomamos este ejemplo ya que estuvimos viendo por otros temas de la casa de Rhimes y Charles y Ray Ames en la casa Study House 8, de fines de los años 40, ¿no? Y cómo en este caso también esta casa son como unos contenedores, ¿no? Esta idea de esta estructura metálica muy liviana que luego, ¿no? Con un cerramiento, y cómo los Sims son también diseñadores industriales, ¿no? Y producen objetos, muebles, y cómo los espacios se van transformando a partir de, podríamos pensar casi esta especie de galpón industrial, se va transformando a partir del mobiliario, ¿no? A partir de la alfombra, a partir casi de la idea japonesa del tatami, ¿no? Que es un módulo, pero que se puede incorporar en el suelo, ¿no? Pero como la definición del espacio acá está dada casi por la alfombra en el piso, ¿no? Por el mueble, etc. Esta casa
que es la Naked House, ¿no? La casa desnuda de G. Gruban del año 2000. También es un ejemplo interesante de contenedor y de espacio indeterminado. Es un contenedor que está producido a partir de una estructura de madera cortada en paneles de fenólico, ¿no? Y envuelta con 2 capas de policarbonato, que es la que produce este efecto, ¿no? Una estructura muy pautada, y el policarbonato que genera esa idea de traslucencia entre el interior y el exterior. Una estructura muy simple, ¿no? Casi como la de los Sims que veíamos antes. La generación de un contenedor, un elemento húmedo que es la cocina por ahí, un baño que está por acá, con alguna zona más determinada, y luego un gran espacio interior que expande en un semicubierto, que produce una transición entre el interior y el exterior. Y este módulo, conformado también a partir de ese módulo tatami, ¿no? Que va a producir un mueble, que son las habitaciones, ¿no? Esas habitaciones es un mueble con ruedas que puede moverse y trasladarse por distintos espacios de ese contenedor, ¿no? Y acá vemos la planta, ¿no? bien planteada y armada, ¿no? Y estas imágenes interiores de la cocina, como un artefacto fijo ahí, ¿no? Un elemento de cierre de esa cocina, que es una cortina con una tela, y las habitaciones, que son estas, ¿no? Que también, que tiene una guía ahí para cerrarse, un espacio para el colchón, y estas ruedas y estos ambientes que pueden trasladarse y moverse a lo largo del contenedor, y el contenedor con una doble altura que permite entonces también acceder a la parte superior de estas cajas y ir produciendo diferentes usos, pero además del uso en sí que genera la caja, esta caja al desplazarse va transformando los espacios que quedan entre. El cerramiento, es muy interesante también la experimentación que propone esta casa en cuanto al cerramiento, porque la capa exterior son 2 chapas acanaladas de policarbonato, que están puestas en las 2 direcciones, cruzadas en sus direcciones, y el cerramiento interior es una tela de PVC también translúcida con un velcro pegada a la estructura, ¿no? Con algunos lugares, luego con aislación térmica translúcida como relleno entre medio. Ahí se ve un poco el detalle constructivo de estas placas cortadas de OSB, la chapa exterior, la aislación térmica colocada entre la estructura de parantes y la tela interior con velcro. Y estas imágenes de Lacaton Basal, que también estuvieron estudiando, ¿no? Nos muestran también esta idea de un contenedor neutro, lo de pensar la vivienda social, la vivienda popular, como la posibilidad, la mayor cantidad de espacio disponible con el menor recurso económico. Y en este caso pensar unas viviendas que tienen unos espacios interiores con un grado de confort y de habitabilidad térmica más costosa y más controlada, y luego unos espacios exteriores con otro tipo de confort, que producen un espacio interior-exterior, pero cerrado del agua, con quizás otro confort térmico, pero que entonces de manera muy económica permite determinados usos ampliando la superficie. Esta idea del toldo, ¿no? de materiales livianos, y a la vez esta idea de fotografiar y de entender la vivienda a partir del mobiliario económico, que puede estar comprado en Easy, en cualquier supermercado, y cómo cada una de estas viviendas está transformada y habitada a partir del mueble, a partir del objeto,
y estos espacios indeterminados se van configurando a partir de esa situación. Y para terminar, este proyecto de E2A, que es del año 2017, un edificio construido que se llama de Conry Bedhaining, algo así. Y lo interesante es esto, que es un programa que incluye diferentes usos, ¿no? Y de nuevo, y finalmente, la conformación de un espacio, de un contenedor neutro y un espacio indeterminado, delimitado por un cerramiento que de alguna manera retoma la idea de un módulo de ventana, que entonces finalmente es un entramado de columnas y vigas de determinado tamaño que conforman una perforación entonces sobre el muro homogénea y repetitiva en todo el perímetro, un núcleo que conforma dos áreas, y cómo sobre esa planta luego ya entonces vacía de estructura va a permitir generar un programa de usos mixtos que incluye cuidados paliativos, guardería, instalaciones médicas especializadas, aulas, áreas de servicio, un hotel con una sala de conferencias, un bar y un restaurante, ¿no? Entonces, toda la complejidad de esos programas está resuelto a partir de esta estructura, un núcleo de infraestructura complejo y eficiente presta servicios a estas diferentes funciones, ¿no? Entonces, esta eficiencia en la distribución de este núcleo, esta estructura perimetral, va a ser lo que va a permitir estas diferentes plantas. Esta es la planta baja, donde hay una serie de aulas, bar, cafetería, zona de servicios, y unas plantas que se van repitiendo, ¿no? El primer piso, habitaciones de hotel, guardería, ¿no? Esta es la planta de hotel. Entonces, una serie de diferentes programas que se resuelven sobre esa estructura genérica, ¿no? Una estructura genérica que entonces no muestra hacia el exterior ninguna condición de uso, de función, ni de programa, sino que está determinado por una sistematización o eficiencia de la estructura, una repetición y una organización de ese contenedor general. Interesante también su implantación, llegada al suelo, sistema de acceso, o esta idea de la ventana, o esta estructura que llega sin solución de continuidad hasta la planta baja. Y esta ventana ahora desde adentro, o esta forma de perforar el muro o el hueco, ¿no? Donde vemos esta situación en un espacio común, en una oficina, el corredor del hotel, habitación de hotel, estos espacios de cuidados paliativos y para gente de edad adulta, de mayores de edad, ¿no? Entonces esta habitación casi de una clínica de hotel para la tercera edad, ¿no? Y finalmente esta imagen, para terminar, ¿no? Como luego, digamos, dentro de esa estructura y dentro de esa organización de contenedor neutro y espacio indeterminado, se van produciendo estas diferentes situaciones de vida o de uso que se pudieron dar de determinada manera, pero que podrían haber sido quizás de muchas otras también, ¿no? O que incluso podrían modificarse a lo largo de los años en el tiempo. Y por ahí una bibliografía, recomendarles el libro de Javier Montelles y Pérez Fuertes de Casa Collage, y también Los Hechos de la Arquitectura, como dos libros que les pueden generar muy buen aporte, así también como Charlas a Principiantes de Eduardo Sacristian. Bueno, ahí terminamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.